KF News. KF News. Saludo cordial, bienvenidos a Notas en Vivo de KF News, noticias y opinión del eje cafetero, justamente para conocer la opinión en el eje cafetero sobre diversos aspectos. Uno de nuestros opinadores de cabecera es el ingeniero Carlos Alfredo Crosway de Ferro. Así que, ingeniero, bienvenido. Muy buenos días, bienvenido a Notas en Vivo de KF News, noticias del eje. Un especial saludo para usted y para todos los internautas en esta hora de la mañana, y estamos aquí para servirte, para dar nuestra opinión de la semana. Justamente, ingeniero, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la opinión Bueno, del ingeniero Carlos Alfredo Crosway Ferro? En Pereira, la empresa estatal de seguridad, entre el 2015 y el 2020, celebró contratos con la alcaldía por un valor de 42.877 millones, sin contar entidades descentralizadas. Se puede decir que es una empresa con un grande y versátil poder, y de los procesos licitatorios normalmente participa un solo proponente, y la interventoría y vigilancia del contrato es ejecutada por un funcionario de mediano rango. Sorprendentemente, como se denunció meses atrás, a pesar de los millonarios contratos con el municipio, esta empresa, aprovechando la pandemia del COVID-19, decidió hacer una flexibilización laboral de mutuo acuerdo, disminuyendo el salario para proteger a los trabajadores, estimular la economía y el empleo, sostener los puestos de trabajo y los ingresos mientras permanezca la emergencia sanitaria. O sea, los trabajadores sosteniendo la empresa. Además, hay otras denuncias de que personas que prestan servicios como vigilantes no reciben una liquidación de sus salarios de acuerdo a la ley. Por este motivo procedí a oficiar a la supervigilancia solicitando una investigación sobre estos hechos. Esta entidad informó que trasladó la misma a la oficina de trabajo en Risaralda para su competencia, solicitando informar la conclusión y los actos administrativos con lo que ese despacho culminara la queja relacionada. El pasado 8 de julio, el inspector de Trabajo y Seguridad Social informa que, según lo observado en documentos aportados por la empresa y que contienen la relación de los trabajadores a los que se les disminuyó su salario durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, así como sus respectivas nóminas de pago de su salario y la copia de los acuerdos bilaterales suscritos por los trabajadores y la representante legal de la empresa, se establece que efectivamente se pactó disminuir el valor de su salario en un monto de 87.500 pesos mensuales por un periodo de 12 meses contados a partir del mes de mayo de 2020. Estatal de Seguridad presta actualmente los servicios de vigilancia privada para las diferentes dependencias y sitios de trabajo asignados por la Administración Central del municipio de Pereira en las modalidades de medios tecnológicos, con arma, sin arma y canina, según contrato 2659 de 2020 por 7.937 millones. Y el pliego de condiciones establece que el precio no es factor de evaluación en el proceso licitatorio, en razón a que las tarifas mínimas para la prestación del servicio de vigilancia humana en sus diferentes modalidades están fijadas por el gobierno mediante decreto. Y a pesar que la alcaldía conoce esos hechos, ha omitido la investigación alguna y tolera que la empresa liquide a sus trabajadores, violando lo establecido en el Código Laboral. Hay más, revisando desprendibles de pago de nómina de algunos trabajadores que con temor mostraron ese documento, se puede concluir que el subsidio nómina COVID se sigue efectuando, que la empresa no liquida la totalidad de los factores prestacionales de horas extra, lo que disminuye el pago de prestaciones sociales. Por tal motivo, estamos solicitando una revisión al desarrollo de los contratos suscritos por esa firma con el municipio para constatar que se haya cumplido con la escala de salario y, en el caso de incumplimiento, se traslada a la supervigilancia esta grave anomalía, se investigue la violación de los términos del contrato y se reparen los derechos de los trabajadores. No se puede permitir que estas personas sean tratadas como ciudadanos de tercera, se desconozcan sus derechos y se expolien los salarios de los trabajadores afiliados al servicio. Esa es mi opinión de esta semana, mi querido Carlos. Pues grave esa situación, ingeniero, muy grave esa situación, y sobre todo con personas a quienes les toca trabajar
tan duro, ¿cierto? Porque son sometidos a extenuantes jornadas laborales y tienen que responder pues por lo que se les confía. Carlos, es tan grave la situación que yo hablo con la gente y fuera de eso tienen temor. Hay una situación y que he estado investigando en el tema. Es que ese es un sector altamente formal desde el punto de vista de las relaciones de empresa con los patrones e informal con los trabajadores. Hay una situación y eso es que eso se desprende, dicen algunos articulistas y personas que investigan ese sector, en razón a que la mayor parte de los dueños o propietarios de esas empresas son policías o exmilitares, expolicías o exmilitares, que son personas con muy baja formación desde el punto de vista de los derechos de los demás. Son personas que son tratadas con un rango, usted sabe, la formación, lo que estamos viviendo actualmente, Carlos, con la policía y el ejército, sobre todo con la policía. Y yo hablaba con la gente y todos mantienen temor. Nadie muestra los desprendibles, les da temor. O sea, hay un miedo que le infunden a la gente. Y eso es muy grave en una relación laboral, así no se sostiene un Estado. Yo, por ejemplo, tengo aquí una nota que me mandó uno de tantos a mi WhatsApp, cuando supo que yo estaba investigando el tema y me llamó y me dijo, le puedo aportar esto, pero por favor no diga nada. Dice, muchas gracias. Yo le estaría avisando a los compañeros porque la verdad es una injusticia lo que ha pasado y eso me tiene no solo a mí, sino a mis compañeros bajo en moral. Hay algunos que el sueldo no sube ni al mínimo y lo que se dice del joven que se quitó la vida hace como 15 días por estos motivos, porque trabajar y trabajar y se le descontara parte de su sueldo y ver las presiones de las deudas, decidió quitarse la vida. Y es algo que supuestamente pasó. Así me comentaron algunos compañeros. La verdad, nunca nos dijeron el motivo por el cual esto pasó. O sea, hay una situación gravísima. Y lo que yo expresaba ahí en el escrito es que esas empresas reciben un salario, un monto por la prestación de servicio establecido por ley. 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más el 10% de intermediación. Entonces, si eso no se controla, se presta para un abuso por parte del que tiene ese dinero y lo que hace es explotar a unos trabajadores en medio de una oferta laboral increciendo, porque hay una cantidad de gente ofertando laboralmente, dada la alta tasa de informalidad y de desempleo que tiene el país. O sea que aquí uno diría que hay que ponerle seriedad a esto, porque esas expresiones también, y saliéndome un poco del tema que se está dando en el tema ahora de la gran convulsión social, y eso lo saben la gente, es parte de una situación que vive todo el mundo, que no tienen trabajo, no hay oportunidades, no paga la pena educarse, la gente se educa en el sector, hace todo el esfuerzo de endeudarse para salir de una universidad, bajos salarios, explotación laboral, contratos a término de 2 o 3 meses, en fin, estamos viviendo una situación que si usted no logra satisfacer en la gente, mejorar sus condiciones desde el punto de vista laborales, sociales, desde el punto de vista educativa, acceso a la salud, esta sociedad va a seguir convulsionada y va saliendo de su curso porque la gente ya no resiste. Eso es lo que está viendo muchos países. Y vamos a vivir en esa pospandemia, Carlos. Tenemos una alerta, un campanazo, varios campanazos están sonando de que a esto hay que ponerle sentido y hay que salir con medidas audaces para enfrentar esa situación de pobreza del Estado, de la gente en Colombia. Es la opinión del ingeniero Carlos Alfredo Crossway de Ferro. ¿Nos recuerda el título de esta columna suya, la que nos ha compartido en KF News, Noticias del Eje? Estatal de Seguridad, con licencia para expoliar. Bien, ingeniero, muchísimas gracias, muy amable. Le decimos al ingeniero Carlos Alfredo Crossway Ferro por su participación, su opinión en KF News, Noticias del Eje. Ingeniero, hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, buen día y muchos abrazos. Un feliz fin de semana. Servicio informativo KF News, Noticias del Eje, también opinión. La opinión, desde luego, tiene cabida en KF News, Noticias del Eje. Opinión de los 3 departamentos, Quindío, Risaralda y Caldas. Los opinadores también están en KF News, Noticias del Eje.
servicio informativo del eje cafetero colombiano. KF News.